Bueno, después de ver todo el desarrollo de las plantaciones, los tipos de plantaciones y demás conocimientos básicos en el capítulo número 1, pues es momento de entrar al capítulo número 2, que tiene que ver con la selección de especies para plantaciones. En este caso, vamos a ver los principios que se ocupan para poder elegir una especie de forma adecuada para que el proyecto de plantación tenga una base sólida y de esta forma pueda tener más posibilidades de éxito. Vamos a empezar por entender cuáles son las condiciones que se requieren para poder seleccionar una especie para plantaciones forestales comerciales. A grosso modo existen 9 puntos específicos para poder definir qué especie a plantar. La más importante siempre debe ser el mercado, ya que muchas plantaciones forestales comerciales existentes en el país han fracasado no por falta de capacidad técnica ni por falta de capacidad de la especie, ni porque no haya habido apoyo financiero ni por cuestiones de ese tipo. El problema ha sido que se han seleccionado especies que crecen muy rápido, muy promisorias, pero a la hora de la verdad, cuando llegan a turno, es decir, cuando llegan a la edad de corta, pues estas no tienen mercado, no hay quien las compre. Entonces, cuando se pretende pensar en un proyecto de plantaciones forestales comerciales, lo primero que se tiene que tomar en cuenta es el mercado. De ahí, pues obviamente vamos a tener que ver qué especies se pueden adaptar dependiendo del área donde se quieran introducir. Entonces ahí debemos de ver las condiciones climatológicas, las condiciones edáficas y las condiciones topográficas. Adicionalmente, se tiene que ver si existe la posibilidad de comprar, arrendar o tener disponibles terrenos para poder establecer este tipo de cultivos o este tipo de arbolado introducido bajo manejo intensivo, y además ver que exista la disponibilidad del material genético, es decir, de las especies que sí se puedan tener disponibles en cantidad y suficiencia para poder realizar el proyecto o el planteamiento de plantaciones forestales de acuerdo a la superficie que se pretende plantar. Y si no se tiene, bueno, checar si se alcanza a reproducir en los tiempos que se tienen previstos para el establecimiento de la especie. Adicionalmente, se tiene que saber cuál es el manejo de la especie, es decir, a lo largo de toda la vida útil o a lo largo de todo el proceso de manejo de la especie, pues cuándo se debe de plantar, cuándo se tiene que fertilizar, cuánto, a qué momento podar, etcétera. O sea, todas las actividades silvícolas se tienen que saber definir antes de poder establecer la plantación. No podemos empezar a ver que sí, que no, porque eso sale muy costoso. Sí se puede, pero al final del día nos va a costar el proceso de investigación. Y bueno, tiene que haber recursos financieros suficientes para poder soportar las inversiones desde el establecimiento hasta la cosecha. Si es que va a haber diferentes capas de plantación, bueno, habrá que considerar toda la inversión en conjunto, no nada más la primera plantación. Y que exista toda la tecnología necesaria disponible en el país para poder llevar a cabo todas las actividades que se están previendo dentro del planteamiento de plantaciones. A grosso modo, estas son las principales variables que hay que poder identificar y caracterizar para poder seleccionar de forma adecuada una especie. Vamos a verlas de manera concreta cada una de ellas para ver qué es lo que tenemos que tomar en cuenta para que nuestro proyecto de plantación tenga mayores posibilidades de éxito y no sea un rotundo fracaso, sino al contrario, que sea un proyecto que incentive la producción y el desarrollo forestal. El primer aspecto que vamos a revisar es las variables de mercado. Primero, ¿hay clientes para el producto que pretendemos producir? En este caso, por ejemplo, si es una madera. En el caso, por ejemplo, de pino, pues es muy común que sí tiene mercado. México es un país donde prefieren mucho la madera de pino para diferentes usos en general. Entonces, el hecho de plantar un pino que vaya a crecer rápido, bueno, ya garantiza cierta preferencia por parte del mercado, ya sea para construcción o para tarimas o en general para algún otro uso, pues el pino siempre es preferido.
Sin embargo, si son otro tipo de especies, en México se prefieren las maderas rojas y son consideradas como valiosas. El problema es que muchas de las especies de rápido crecimiento normalmente tienen madera clara, entonces su mercado se limita mucho a productos de bajo valor, como la tarima o como el papel o los tableros, o en otro caso, pues llega a ser también la madera para construcción si es que sus propiedades físico-mecánicas pues son las adecuadas. Por tanto, tenemos que tomar en cuenta cuál es la demanda actual y la potencial, en este caso la futura, a la que se puede acceder tanto en volúmenes como en precios. También se tiene que ver cuántos competidores hay, es decir, cuál es la oferta que se tiene ahorita de maderas de acuerdo a la región y de acuerdo a las especies que se quieran ofrecer en el mercado. También se tiene que conocer la tecnología de transformación, es decir, partiendo de la tecnología de la madera, si es que estamos hablando de un producto maderable, bueno, debemos de conocer cuáles son sus características físico-mecánicas anatómicas para ver en dónde puede ser más competitiva. Normalmente muchas de estas variables ya se conocen previamente al establecimiento de la plantación, ya se tiene caracterizadas todo este tipo de variables, pero en algunos casos se tienen ciertos requerimientos específicos como el color, el largo de la fibra, la densidad, etcétera. Entonces hay que tener mucho cuidado en que las características pues estén de acuerdo a las necesidades del mercado, ya que esto nos va a dar también la posibilidad de desarrollar algunos productos dependiendo de si estas características cumplen o no cumplen con los requerimientos de la especie. Entonces, pues va a depender de la especie si es viable o no desarrollar ciertos productos. No estamos solos en el mercado, por tanto hay que voltear a ver cuál es la posible oferta extranjera, es decir, la oferta internacional, tanto oferta y demanda. En el caso, por ejemplo, de la madera de teca, pues es un mercado internacional. Normalmente los consumidores principales pues se encuentran en Europa, Japón y Estados Unidos. Entonces casi toda la producción de teca, bueno, pues se la llevan países que tienen un alto poder adquisitivo. En México, por ejemplo, la madera de teca pues prácticamente no se conoce porque pues toda la madera sale. Entonces los competidores normalmente se encuentran en el extranjero. Sin embargo, no podemos quedarnos ahora sí que con las puertas cerradas. Las plantaciones de pino de Chile, por ejemplo, han hecho que se logre importar mucha madera para la producción de tarimas en el noreste del país y eso ha generado que, bueno, el mercado no nada más es nacional, sino es un mercado globalizado hoy día. Entonces hay que entender también cuáles son los precios y calidades que se están ofreciendo en este mercado. Normalmente los precios de la madera proveniente de plantaciones forestales pues es casi la mitad de lo que cuesta la madera en un bosque natural debido al rápido crecimiento, a pesar de que las inversiones pues son relativamente considerables. Y bueno, otro aspecto que se tiene que tener con mucho cuidado pues son las regulaciones que aplican al mercado. En algunos casos pues son impuestos especiales, normalmente cuando hay que entrar o salir de algún país. Entonces todo esto se tiene que considerar previamente a la elección de la especie para poder definir si en realidad pues es requerida o no es requerida o si tiene posibilidades de ser utilizada y aprovechada y dónde se encuentran estos interesados en el producto final. No nada más aplica para la madera, también aplica para productos no maderables. Por ejemplo, en el caso del látex, pues se busca que tenga cierta cantidad de sólidos el látex, que no tenga cierto tipo de cristales. Entonces, el manejo de la especie pues tiene que ser de acuerdo a las necesidades del mercado. En el caso de la resina, pues se busca cierto color, cierta densidad, ciertos componentes químicos que debe de tener la resina para clasificarla en una calidad u otra. Entonces, todos este tipo de variables, dependiendo del producto, pues tienen que ser considerados para ver cuál va a ser la posibilidad de acceder o no a los mercados y si el material genético que vamos a traer pues cumple con los requerimientos previos que están solicitando los clientes. Una vez que se ha definido cuál va a ser el mercado de la especie forestal a plantar, bueno, pues es momento de entrar en materia como especialistas técnicos forestales que somos. Pues hay que definir el tipo de clima donde vamos a plantar. En este caso va a estar muy definido por la región o nosotros vamos a definir cuál va a ser la región dependiendo del clima de la especie. Muchas veces lo que se busca es, bueno, ¿qué podemos plantar en esta superficie? Entonces vamos a buscar la especie que se adapte mejor a las condiciones climatológicas del lugar. Sin embargo, cuando tenemos cierto interés en cierta especie o cierto producto,
pues entonces lo que vamos a buscar es un lugar que tenga ciertas características climatológicas, dentro de las que destacan principalmente la temperatura y la precipitación. Entonces, normalmente una especie está limitada por un máximo y un mínimo en resistencia a temperatura, en el cual si se excede o se rebasa o no llega al mínimo, pues la especie no va a desarrollar de forma adecuada. Puede que se establezca, puede que no, pero ya es una elección técnica que está sujeta a un riesgo mayor. Por tanto, debemos de estar dentro de sus intervalos de temperatura y preferentemente estar dentro del óptimo, es decir, dentro de la media. Eso aplica también para la precipitación. Muchas veces pensamos que la especie requiere mucha agua y pues resulta que no. Tiene ciertos milímetros de precipitación requeridos por la especie en ciertas épocas del año, los cuales si no las recibe pues no se desarrolla de forma adecuada. Por ejemplo, en el caso de la teca, en algunos casos en las áreas de Campeche se empezaron a desarrollar plantaciones de teca muy bien, pero hacía falta agua en ciertas épocas del año. Entonces, a algunos irrigadores se les ocurrió la brillante idea de empezar a regar la teca bajo esquemas de microaspersión o por riego por goteo para precisamente darle la cantidad de agua necesaria a la especie y que no tuviera estrés. Sin embargo, se le dio demasiada agua en algunos proyectos y esto ocasionó que la teca no desarrollara el duramen, que es precisamente la parte de la madera que tiene valor dentro de la especie. Entonces los regímenes de riego pues terminan siendo a veces no adecuados si no se conoce a la perfección precisamente las características de la especie. Entonces hay que tenerlas dentro de este tipo de cuidados. En algunos casos la presión atmosférica también juega un factor especial, aunque no hay muchos estudios al respecto, pero en los que los hay, pues hay que tomarla en cuenta para que se plante en la altitud adecuada. El régimen de lluvias no nada más depende de la cantidad de agua que va a recibir la especie, sino también en la época en la que la va a recibir. Hay algunas especies que están acostumbradas a recibirla en ciertas épocas del año y si no la reciben en esa época, pues el desarrollo pues no da lugar. Entonces hay que cuidar también la época en la que se debe de hacer llegar esta agua. La insolación, es decir, las horas luz que va a tener una especie, también juegan un papel esencial. Normalmente las especies que se eligen para plantaciones forestales comerciales son consideradas C4, es decir, son especies que tienen una alta tasa de síntesis en este caso de sol, a través de su fotosíntesis, o sea, es una fotosíntesis muy elevada y por tanto requieren una gran cantidad de iluminación. Entonces, si ponemos especies de alta demanda de luz en estratos no adecuados o en su defecto las ponemos en áreas donde muchas horas del día están nubladas, pues no va a acumular sus horas luz suficiente y no va a poder sintetizar de forma adecuada o fotosintetizar de forma adecuada, pues su alimento en este caso. Entonces no va a poder crecer de forma adecuada. La evapotranspiración también es otro aspecto a tomar en cuenta para que la especie no sufra estrés precisamente por la transpiración o por la evaporación del agua. O sea, tienen que estar sus variables dentro de los puntos adecuados. La velocidad del viento va a depender mucho si la especie es susceptible a aguantar ventiscas o no. En algunos casos, por ejemplo, en las zonas tropicales existe la incidencia de huracanes y hay algunas especies que sí aguantan fuertes vientos, hay otras que no. Ha habido algunos casos documentados aquí en México donde las especies han sido incluso arrancadas desde la raíz y bueno, la plantación a veces termina siendo destruida precisamente porque no resisten tanto el viento. Esto depende de qué tan elástica o qué tan rígida sea la madera precisamente para aguantar los vientos y que el árbol, bueno, se pueda flexionar y no se quiebre. Las heladas y granizos en algunas especies es un tema muy especial, no las aguantan. En algunos otros las requieren precisamente para su desarrollo y acumular las famosas horas frío. Entonces son variables que hay que tener en cuenta al momento que estamos seleccionando la especie para seleccionar el lugar adecuado para su establecimiento o bien checar si la especie que nosotros queremos meter en el área bajo eh, o el área bajo estudio o el área que se pretende plantar pues cumpla con los requisitos que la especie necesita. Entonces estos son los básicos climatológicos que se tienen. Puede haber más, pero bueno, va a depender de qué tanto conocimiento se tenga de la especie para ver si es lo que se necesita o qué le hace falta o
¿qué le restamos? Pero al final del día, normalmente siempre hay intervalos donde se dice que la especie soporta o no soporta. Entonces hay que procurar que la especie se encuentre dentro de los promedios para que no sufra un estrés tanto por exceso como porque le falte. Como estamos hablando de un cultivo o de un manejo intensivo, muchos de los principios agronómicos se van a aplicar en el manejo de plantaciones forestales. Por ejemplo, en el caso de la edafología que vamos a revisar dentro de las especies, pues se va a revisar primero que nada la textura del suelo, si es arenoso, si es limoso o si es francoarenoso, etcétera. Algunas especies tienen requerimientos de tipo de suelo, por ejemplo, en algunos casos no se busca que tenga alto drenaje, es decir, que retenga el suelo un poco más de humedad, por tanto no requerimos que sean suelos arenosos. En otros casos, pues sí se requiere porque la especie pues así lo demanda. Sin embargo, en muchos de los casos de plantaciones forestales comerciales, cuando se hace el manejo agroquímico, en especial de herbicidas, pues debemos de tener en consideración cuál es el tipo de suelo, porque eso va a depender de la capacidad de control de malezas de los herbicidas. Entonces, el conocer el tipo de suelo nos va a ayudar a ver si va a ser eficiente o va a requerir dosis más elevadas. La profundidad del suelo es un tema muy especial en el caso de las plantaciones forestales comerciales porque se requiere que sí exista cierta cantidad de suelo dentro de los terrenos a plantar. Normalmente son 60 centímetros, pero bueno, vamos a ver las especificaciones de plantación cuando veamos la parte de preparación de terreno. Sin embargo, algo que sí quiero dejar claro, la profundidad del terreno y la profundidad de los mantos freáticos a veces van de la mano. Por ejemplo, en el sureste mexicano a veces se raspa el suelo 30, 40 centímetros y ya hay agua ahí. Y eso hace que algunas especies como la teca pues no se puedan desarrollar de forma adecuada. Sin embargo, en el caso del eucalipto, bueno, esto es benéfico para la especie porque requiere una alta cantidad de agua. Entonces la puedo plantar incluso en zonas pantanosas y pues va a absorber una gran cantidad de agua. ¿Sí? También vamos a ver lo que es la composición física y química del terreno, es decir, por ejemplo, qué pH tiene, qué potencial hidrógeno tiene, para ver cómo se va a ver la absorción de nutrientes. Normalmente también las especies tienen un límite superior e inferior en el caso del potencial hidrógeno, del pH, para ver si se adaptan o no. Pero también el pH nos limita la absorción o en este caso la liberación o retención de nutrientes, principalmente los micronutrientes. Hay en ciertos casos que si el pH está en un lugar inadecuado, los microelementos no pueden ser absorbidos por la especie precisamente por cuestiones electrolíticas que no permite la liberación de micronutrientes para ser absorbidos por la planta. Entonces el pH va a ser uno de los indicadores que más vamos a revisar. Más adelante vamos a ver cuando vemos la parte de fertilización cómo interpretar el análisis de suelo para ver de forma adecuada que cumple con los requisitos que la especie nos está demandando. ¿Sí? Y estos requisitos además cambian a lo largo de los años. Entonces no es algo estático en el caso de las plantaciones. La materia orgánica también va a ser algo que tenemos que cuidar, ya que pues si no tiene suficiente materia orgánica, normalmente la retención de humedad del terreno pues va a ser muy pobre y bueno, pues algunos lixiviados que se requieren para que la especie se pueda desarrollar de forma adecuada, pues va a ser, pues le va a hacer falta. Esto también va unado a los bancos de semillas, normalmente de malezas, para ver cuál va a ser la matriz de malezas que vamos a controlar y bueno, pues también para ver la competencia que pudiera llegar a tener dentro del terreno la especie. También debemos de cuidar los macro y microelementos disponibles o biodisponibles dentro del terreno para ver cuál va a ser el régimen de fertilización, para ver qué es lo que necesitamos adicionar al terreno para que la planta pueda crecer de forma adecuada. En algunos casos, por ejemplo, en el caso del pino, pues es muy común que se requiera algunos microorganismos. Entonces debemos de saber qué tipo de microorganismos necesitamos para que la plántula se pueda desarrollar de forma adecuada y pueda absorber los nutrientes que requiere a través de la simbiosis. En este caso, por ejemplo, las micorrizas, que es algo que las especies de pino pues requieren mucho para poder hacer la asimilación de nutrientes
a través de esta simbiosis con los organismos micorrízicos. Entonces, muchas veces, en el caso del sureste, por ejemplo, pues no se tiene la inoculación de micorrizas y pues se va a tener que hacer la adición en algunos casos. Cuando el pH no está en el lugar adecuado, pues se hace una corrección que más adelante vamos a ver con algunas técnicas precisamente de nivelación de pH del terreno. Pero bueno, esto lo vamos a ver más adelante, pero va a depender mucho tanto de las características que requiere la especie, que es lo que tenemos que identificar, o sea, qué necesidades tiene de tipo de suelo, y contrastarlas contra la presencia de características que tenemos dentro del terreno. Otro aspecto importante a tomar en cuenta no solo es la composición de la tierra, sino la forma que va a tener, en este caso la topografía. Normalmente las especies de plantaciones forestales se establecen en terrenos planos por la facilidad de manejo, mas esto no es una regla exclusiva de que solamente en terrenos planos se pueden establecer. Por ejemplo, en el caso de Chile, pues hay experiencias donde las han puesto precisamente en zonas accidentadas. Entonces la pendiente va a jugar eh, una importancia elevada dependiendo de la exposición que va a tener, porque hay ciertas especies que solo se pueden desarrollar en cierto tipo de exposiciones precisamente por la radiación que necesitan. Normalmente cuando se tiene cierto tipo de pendiente, pues lo que se va a buscar es hacer un diseño de plantación a curvas de nivel y con algunas adecuaciones con maquinaria precisamente para que la plantación no sufra problemas de drenaje o que no sufra problemas de asimilación o lixiviación de nutrientes. La latitud y la altitud son elementos que se tienen que considerar dentro de la especie. Las especies tienen límites de adaptabilidad. Si yo me quiero llevar a una especie, por ejemplo, de un hemisferio a otro, pues tengo que ver la latitud para ver si va a ser compatible, porque no las puedo cambiar drásticamente de una latitud a otra. Entonces, esto va muy ligado con los climas. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado con que la latitud esté dentro de los parámetros adecuados de la especie para que pueda tener éxito. Que a veces es una variable que no se toma en cuenta o la altitud ha sido otra. Uno de los detalles que se tenía, una de las interrogantes o preocupaciones que se llegó a tener cuando se inició el proyecto de Umbal era precisamente la adaptación de la especie respecto a la altitud, ya que estábamos hablando de un pino que se iba a plantar prácticamente a nivel del mar y pues las experiencias en general que se estaban documentadas aquí en México apuntaban a que iba a ser un rotundo fracaso. Y bueno, en parte fue cierto, en parte fue falso, debido a que la especie, pues como tal que se escogió, sí estaba con características para adaptarse a nivel de mar, o sea, altitudes de nivel de mar. Sin embargo, trajeron otras variedades como fue el pino elioti, que pues por la altitud no se adaptó, necesitaron subirlo un poco más, arriba de 200 metros sobre el nivel del mar, y con eso pues la especie empezó a desarrollar. Entonces la altitud sí juega un papel radical en el momento de selección de una especie. Muchas veces, en algunos casos, se llega a dar que requieren cierto tipo de vegetación secundaria para poder desarrollar o en su defecto, pues de plano retirar la vegetación. Esto también va a depender de cómo sea la especie. Y en algunos casos, pues se requiere de cierta fauna o si va a haber fauna, bueno, cómo puede convivir con la especie. ¿Qué requerimientos hay? Por ejemplo, en algunos casos que llega a haber ganado, pues se busca que no esté en etapas tiernas porque el ganado normalmente talla los cuernos y termina por dañar o maltratar el arbolado y si está muy tierno pues llega a pisarlo incluso. Entonces ahí es donde tenemos de tener mucho cuidado. Y el drenaje, que era lo que hablábamos sobre la exposición y la pendiente, bueno, debe ser un drenaje adecuado. Debemos de hacer que la plantación pueda fluir con su drenaje para evitar inundaciones o cuestiones de bajos en las plantaciones porque esto termina ahogando el sistema radicular. Entonces debemos de cuidar mucho este tipo de aspectos. Otro aspecto importantísimo que se tiene que tomar en cuenta es que existan terrenos susceptibles de ser plantados. Es decir, normalmente en las plantaciones se busca que exista una superficie compacta para hacer los proyectos de forma más eficiente. ¿Qué quiero decir con superficie compacta? Que se aglomere una gran cantidad de superficie en un mismo terreno que esté precisamente conectado en un 100%.
Normalmente se busca que este tipo de bloques sean de al menos 20, 30, 50 hectáreas, dependiendo de la magnitud del proyecto, para que las operaciones sean más eficientes y sean más redituables. De lo contrario, mover maquinaria, mover personal, mover insumos, mover todo a pequeñas superficies hace que los costos se eleven por cuestiones de logística. Entonces, la superficie compacta es algo que se busca mucho en el tema de plantaciones forestales comerciales. Obviamente, normalmente cuando hay varios proyectos conviviendo en la zona, como pasó en el corredor de Tabasco, de plantaciones, pues empieza a encarecer a veces el precio de la tierra, normalmente cuando son superficies compactas. Entonces, ahí hay que ver un balance. Recuerden que no solo se trata de comprar, sino también puede ser un arrendamiento, un comodato o algún otro de los esquemas que pueden ser. Entonces ahí es donde ustedes también tenemos que tener como técnicos opciones más allá del tipo de compra, renta, préstamo, sino a veces también existe incluso el de asociación, donde el productor pone el terreno y bueno, la empresa pone la tecnología y ha funcionado bien. El uso de la tierra, recuerden que estamos en un tema ambiental, las regulaciones no permiten cambiar, por ejemplo, una selva por una plantación forestal, lo mismo le pasa a un bosque. No podemos hacer un cambio de uso de suelo, entonces normalmente procuramos que el uso del terreno ya haya sido plantación o bien ganadero o bien agrícola. Normalmente el ciclo de una plantación forestal pues comienza con el ciclo eh, agrícola, después pasa por el ciclo ganadero y luego otra vez regresa al ciclo forestal a través de las plantaciones. Entonces es un ciclo común de uso de suelo, siempre que no pase por el urbano, porque pues normalmente el urbano ya no cambia en su forma de uso de suelo. Hay que checar también, es muy importante que los terrenos tengan una buena comunicación vial. Recuerden que en algún momento vamos a extraer la madera, por tanto, tiene que haber la capacidad de infraestructura para poder hacer que entren y salgan vehículos de transporte pesado, desde los rabones hasta los trailers, y si es posible los trailers de doble remolque o más remolques, en el caso de que después se autorice. Recuerden que en el sector forestal se puede utilizar trailers con hasta 4 remolques, pero bueno, aquí en México solo tenemos autorizados 2, pero no por eso debemos de dejar de planear las actividades para que haya una buena accesibilidad. Entonces, el tema de caminos, tanto públicos como internos, pues debe de ser parte de la selección del terreno, que haya una excelente comunicación vial. También debe de haber acceso a servicios, principalmente pues lo que es energía eléctrica, lo que es comunicación vía celular o telefónica, internet, si es posible, no necesariamente es indispensable, o radiocomunicación o en algunos casos incluso servicios de agua potable, porque recuerden pues que va a haber personas, va a haber logística, va a haber comunicación, entonces se requiere que el personal pues tenga la capacidad de estar conectada y que tenga las necesidades básicas cubiertas. Y bueno, en el caso de que vaya a haber riego, bueno, pues que exista disponibilidad de agua a una profundidad moderada para que, pues, en dado caso que se requiera, hacer los riegos de auxilio pertinentes. Y bueno, el tipo de propiedad en este caso, pues iba a jugar un papel radical, dado que en México la mayor parte de la tierra está repartida en ejidos y comunidades, pues esto implica ciertos temas de propiedad de la tierra que se tienen que manejar de forma adecuada. Lo más fácil, pues es obviamente trabajar con superficie de iniciativa privada, pero el tema no siempre es así de sencillo, entonces seguramente en algún momento, pues se va a tener que hacer uso de tierras sociales y bueno, vamos a ver qué mecanismos se pueden desarrollar precisamente para aprovecharlos y que se empiece un desarrollo de plantaciones de forma adecuada. Pero bueno, cada proyecto tiene sus pequeñas variantes y bueno, ya dependerá qué les toque encontrar en el camino. Otro aspecto que se debe de considerar muy detenidamente es la genética de la especie, o sea, cuál es el potencial de crecimiento, la procedencia es muy importante porque esta nos va a determinar dentro del espectro micro de la especie si se va a adaptar un poco más a la zona seca, un poco más a la zona húmeda, dependiendo cuál sea la zona de interés a donde deseamos introducir la especie.
Entonces, aquí es donde vamos a ver la procedencia, algunas procedencias que tienen incluso mayor capacidad de producción, entonces hay que garantizar que venga del lugar adecuado, que está documentado, que tiene alto potencial genético. Existen mejoras, ha habido varias mejoras genéticas, no estamos todavía llegando a cuestiones de mezcla de genes, sino cuestiones de selección de especies, de árboles superiores, de variedades específicas, de cuestiones de cruza de especies. Entonces, todo este tipo de variedades, de mejoras, pues tenemos que tomarlas en cuenta precisamente para ver si son las adecuadas para nuestro proyecto o no. Entonces, va a depender de las características de cada una de estas mejoras, de cada una de estas variedades, cuál es la más adecuada para nosotros, dependiendo, pues, ¿no?, el objetivo principal que es la producción. El tipo de reproducción también va a ser algo que tenemos que definir dentro de la genética, si lo vamos a manejar por semilla, si lo vamos a manejar por clon, que obviamente tienen sus ventajas y sus desventajas. El caso de utilizar semilla, pues si es un proyecto nuevo, pues es lo más recomendable empezar siempre por semilla, más que animarnos a traer un clon específico, ya que el clon normalmente viene con ciertas variedades que hacen que no, bueno, con ciertas propiedades que hacen que posiblemente no se adapte a una condición específica y aumentamos el riesgo. Lo que se hace normalmente es metemos semilla, vemos cuáles son los que mejor se desarrollan y sobre esos empezamos el proceso de clonación. En algunos casos se utilizan injertos o hibridaciones de algún tipo, que bueno, lo que buscan es precisamente hacer que la especie se adapte lo mejor posible y reducir los tiempos de crecimiento y de anclaje de la especie. En algunos casos, este tipo de especies o de variedades o de desarrollos genéticos o mejoras genéticas pues se encuentran protegidos por derechos de autor o algún otro tipo de registro como tipo patente y bueno pues hace que a veces se tengan que pagar algún tipo de regalías o el uso de licencia de uso de estas especies. Por tanto, pues si se tiene que hacer un pago, se tiene que considerar dentro del planteamiento de la especie. Son pocas las variedades forestales que existen, pero sí ya empiezan a ser cada vez más comunes el desarrollo de este tipo de licenciamiento. Y obviamente, pues ver cuáles son los rendimientos que tienen potencial cada uno de estos materiales genéticos y no olvidar cuáles han sido las experiencias, tanto positivas como negativas, pero no por eso limitarnos a no probar una especie. Por ejemplo, en algunos casos ha tocado ver que algunos clones son muy susceptibles al ataque de ciertas plagas y cuando se prueban en otra región completamente nueva, pues resulta que la plaga a la que son susceptibles pues no está presente y termina desarrollando un potencial mayor que el que presentaba en la zona donde originalmente se desarrolló. Entonces, esto hace que, bueno, las especies pues tienen cierta variabilidad. En algunos casos pues se busca la resistencia a ciertas plagas por parte de la especie que también a veces las da y entonces son parte de las mejoras genéticas. Normalmente las mejoras genéticas van orientadas al crecimiento, a la resistencia de plagas, la resistencia a sequías o algún meteoro específico o bien a alguna característica del producto, que eso es lo que hace que la mejora genética pues sea atractiva. Entonces todo esto tenemos que considerarlo al momento de seleccionar la especie para poder replantarla. Menos importante va a ser el régimen silvícola, que básicamente es identificar cuál es el potencial de crecimiento o más bien la tasa de crecimiento a lo largo de la vida útil del turno forestal, cómo va a ir creciendo, cómo va a ir desarrollándose, para ir nosotros haciendo un monitoreo adecuado de la plantación para ver si en verdad está creciendo a la tasa de crecimiento que nosotros estamos previendo. Es decir, si al año 1 me dice que va a crecer 2 metros y está creciendo 1,80 m o está creciendo 3 metros, pues ya yo veo si está abajo o está arriba. Entonces eso se debe de ver precisamente para ver si la producción que nosotros estamos previendo, pues se va a llegar o no se va a llegar. Entonces, este tipo de cuestiones de producción, de crecimiento, pues van muy ligadas. Otra cuestión, pues, es el manejo de la densidad. La densidad, pues, va a ir en mancuerna con el régimen de aclareos. Entonces, nosotros podemos empezar con ciertos marcos de plantación. En algunas especies se requiere un marco muy cerrado, en otros se requiere un marco muy abierto,
siempre pensando también en las operaciones mecanizadas que van a venir posteriormente. Entonces los espaciamientos también van a tener ahí que jugar en ciertos aspectos, entonces vamos a ver hasta dónde sí podemos abrir o cerrar la plantación, porque bueno, también el espaciamiento va a tener repercusiones en el crecimiento en altura. Y conforme va creciendo la especie, pues vamos a tener que ver que el espaciamiento sea el adecuado para que siga desarrollando. Las podas, en algunos casos, pues puede ser una especie que tenga una poda natural muy buena, en otros no tan buena, entonces vamos a ir dándole forma, en especial muy orientado hacia el producto final. Por ejemplo, en el caso de productos maderables que se busca que no tengan nudos y defectos, pues el régimen de podas va a ser muy intensivo. Mientras que en el caso de especies que van para celulósico, es decir, para astilla o papel, o alguno de estos productos que son de molienda, pues aplicar una poda no tiene tanto sentido, incluso a veces aplicar aclareos tampoco tiene sentido. Ya que tenemos todas estas variables, bueno, hay que ver cuál va a ser la edad tentativa de cosecha y hay que irla monitoreando. A veces se mueve para arriba, a veces se mueve para abajo. El objetivo pues siempre es hacer las prácticas para que la edad de cosecha sea lo más pronto posible, no lo más alejada posible, porque pues no tiene sentido. Entonces lo que buscamos es reducirlo en la medida de lo posible sin exponer la producción. Obviamente todo esto siempre lleva un análisis de costo-beneficio para ver hasta qué momento debemos de cortar. De igual forma debemos de definir el régimen de fertilización dependiendo de las características del suelo y de la demanda nutrimental de la especie que se le va a poner o cuáles son las experiencias de que se le va a poner al suelo precisamente para que la plantación desarrolle de forma adecuada. En algunos casos hay especies de malezas identificadas que generan trastornos drásticos por competencia de nutrientes dentro de las plantaciones con ciertas especies en específico, entonces debemos de evaluar los niveles de alelopatía que tiene el árbol y con qué tipo de especies. Normalmente la alelopatía se da con pastos. Entonces hay que ver también qué tipo de pastos en realidad son los que tenemos que combatir para que se seleccione el método de control de malezas más adecuado y de esta forma, bueno, evitar que los arbences nos empiecen a robar crecimiento por la absorción nutrimental. Y bueno, si es que estas especies son susceptibles de plagas, pues hay que saber cuáles, cómo atacan, cómo identificarlas, en qué estadios de desarrollo atacan la plaga y en qué etapa fenológica del árbol la va a atacar y en qué tejido vegetativo lo va a dañar y cómo lo va a dañar y qué tanto nos va a dañar. Y obviamente, pues, cuál va a ser el método de manejo, cuáles han sido los métodos de manejo más eficaces para poder contener esta plaga y bueno, habrá que revisar también sus costos. Entonces, todo esto que es el régimen silvícola, pues se tiene que conocer de la especie para que tengamos mayores posibilidades de éxito porque no podemos estar experimentando a cada rato. Cuando es una especie completamente nueva, bueno, pues vamos a tener que experimentar, pero en la medida de lo posible tenemos que investigar para tener conocimiento previo y poder nosotros anticiparnos a posibles contingencias o posibles situaciones que ya vamos a esperar de por medio para el manejo de esta especie. Entonces, es un manejo muy agrícola, en el caso del manejo forestal, nada más que, bueno, es puntual y hay poco conocimiento en la mayoría de las especies. Uno de los aspectos muy importantes y que normalmente se desatiende en el momento de plantear un proyecto de plantaciones forestales comerciales es cuánto dinero se necesita para poder aguantar del establecimiento hasta la cosecha. Entonces, primero que nada, se debe de determinar cuánto dinero se necesita para poder aguantar los ciclos forestales, que normalmente son largos, por muy cortos que sean, son 5 años y son 5 años sin ingresos. Por tanto, es un tema financiero que desgasta mucho la inversión. Entonces, aquí debemos de ver la posibilidad de encontrar fuentes de financiamiento, ya sea con créditos o con inversionistas, precisamente que soporten el proyecto durante todo este periodo de desarrollo o de acumulación biológica. Existen también algunos apoyos de gobierno, normalmente subsidios, que apoyan precisamente este tipo de actividades para aguantar el arranque en la acumulación de madera o de crecimiento biológico. Por tanto, debemos de tener nosotros una adecuada proyección de ingresos y egresos para que estos inversionistas tengan una idea clara
de qué tanto van a ganar y qué tanto se necesita invertir para que ellos vean cuál va a ser el mecanismo financiero que más les conviene para poder hacer frente al proyecto. Obviamente existen algunas regulaciones, tanto para la inversión como para la plantación, que se tienen que tomar en cuenta para evitar riesgos de que no se puedan concretar las premisas de ingresos en los tiempos que se han planteado. Y bueno, pues no estamos exentos de los impuestos, entonces debemos de saber cuál es la tasa impositiva que nos va a aplicar. En el caso forestal concreto, en el caso de las plantaciones, mientras no tenga transformación, pues se le considera un producto primario y por tanto, por ejemplo, su tasa impositiva pues de valor agregado de IVA pues es cero. Sin embargo, pues el ISR, el impuesto sobre la renta o impuesto sobre utilidades, pues no estamos exentos de ello, salvo que se tenga cierto tipo de figuras morales que permiten precisamente la extensión, la excepción de ese tipo de impuesto, como son las sociedades de producción rural, pero están topadas con cierto límite de ingresos, es decir, de ventas. Y por tanto, bueno, pues tenemos que estudiar también toda la parte tributaria para ver qué tanto sí vamos a pagar o qué tanto no vamos a pagar. Y bueno, en el caso de las tasas, tenemos que ver cuánto nos van a cobrar por el uso de este dinero. Entonces, las tasas de interés debemos de ver en qué nivel están. Normalmente aquí en México son muy fluctuantes y muy altas. Y bueno, esto hace que los proyectos con financiamiento nacional pues terminen siendo poco atractivos. Sin embargo, si volteamos a ver fuentes de financiamiento extranjeras, pues terminan siendo tasas muy atractivas. Por ejemplo, aquí en México las tasas andan para el caso de plantaciones forestales comerciales entre un 10 y un 16% anual, lo cual es una tasa muy elevada para este tipo de proyectos. Sin embargo, por ejemplo, en el caso de Banco Alemán o los bancos de desarrollo internacional como Banco Mundial, a veces tienen tasas entre 0.5 a 2 o hasta 3 puntos porcentuales anuales, lo cual hace que la rentabilidad o el interés por invertir en este tipo de proyectos pues sea más atractivo. Bueno, y no porque sea la última, quiere decir que es menos importante. Los aspectos tecnológicos, pues va a depender de la disponibilidad que vamos a tener de acceso a la tecnología. Por ejemplo, qué tanta capacidad de infraestructura tenemos, por ejemplo, para reproducir la especie, es decir, si tenemos la capacidad de invertir en un vivero, si lo tenemos, y si este vivero es nada más para semilla o va a requerir que hacer alguna adaptación para poder incorporar tecnologías clonales. Entonces, todo este tipo de cuestiones pues va a depender de si hay disponibilidad en el país o no. Por ejemplo, en algunos casos, algunos insumos que se platica en los paquetes tecnológicos de las especies en otras partes del mundo, pues a veces no están disponibles. Me pasó, por ejemplo, en algunos casos que se pedían cierto tipo de herbicidas y pues en México no se tenían disponibles las moléculas, entonces no se podía seguir los paquetes tecnológicos al pie de la letra. Entonces, como eso también puede pasar con insecticidas, puede pasar con fertilizantes o incluso puede pasar hasta con la misma plántula o incluso la misma especie que tal vez no está presente en el país. Y esto pues va a repercutir en que va a tener o precios más elevados por incorporación de estas tecnologías o bien definitivamente no las vamos a poder ocupar. A veces no es por disponibilidad ni por precio, sino por barreras arancelarias o barreras de fronteras, de que por cuestiones de política internacional no podemos importar materiales vegetativos al país. O es muy complicado, entonces a veces termina por ser poco atractivo el importar, por ejemplo, clones identificados o clones caracterizados con ciertas propiedades, incluso para hacer pruebas. Entonces eso limita mucho el desarrollo de las plantaciones. Y bueno, pues esto nos va a pegar tanto en el costo de la plantación. Debemos de tener mucho cuidado también en verificar cuáles han sido las experiencias en el caso del uso de la tecnología, cuáles son las que se pueden apropiar, tanto nacionales como internacionales. Hay algunas prácticas muy interesantes a nivel nacional que se pueden adoptar, pero pues también hay otras internacionales que se pueden incorporar o tratar de adaptar, ¿sí? Para poder hacer las cosas de forma más eficiente. Por ejemplo, en caso concreto, aquí en México, en el caso de plantaciones, pues se han incorporado muchas tecnologías de preparación de terrenos, de podas y de cosecha, precisamente para volverse más eficientes, trayendo tecnología del extranjero. Concreto, pues son maquinarias pesadas que pues han sido utilizadas para los procesos
de manejo silvícola. Y bueno, si es eso, pues tenemos que tener en cuenta también los tiempos de entrega para que los tiempos no nos fallen y no perdamos las temporadas de plantación. Acuérdense que si no llega el agua en el momento adecuado, pues no vamos a poder plantar de forma adecuada, y si no tenemos la plántula a tiempo, no tenemos la tecnología de preparación a tiempo, pues esto hace que se retrasen las actividades, y un retraso normalmente en un proyecto de plantaciones implica de 1 a 2 años perdidos. Entonces hay que tener mucho cuidado con el manejo del tiempo al momento de apropiar la tecnología. Un tema en el caso de las plantaciones que siempre genera mucho debate es escoger entre especies nativas y especies exóticas. Como pudimos ver en las estadísticas del capítulo anterior, la mayor parte de las especies son introducidas, a excepción del cedro rojo, la caoba y el mezquite. Sin embargo, las especies de mayor valor o de mayor interés para la industria forestal, pues normalmente son importadas. México tiene un gran potencial para desarrollo de especies para plantaciones forestales comerciales que incluso no ha explotado, que otros países sí lo han hecho. Normalmente pues va a depender del mercado, qué es lo que necesitamos meter, pero en la actualidad pues se ha dado preferencia a las especies exóticas, como es la teca, como es el eucalipto. Sin embargo, como lo he mencionado, existe potencial aquí en México. Recuerden que somos centro de dispersión y origen del pino. Eso implica que tenemos una gran cantidad de genotipos, de fenotipos, es decir, tenemos casi 100 especies, variedades y formas del género Pinus, de las cuales varios países que se dedican a las plantaciones forestales comerciales, como es el caso de Chile, pues han hecho uso de este material genético que tenemos en el país. Caso concreto, pues es el pino radiata que ellos reproducen en todo el país. Y en el caso de Sudáfrica, pues ha sido el pino pátula. En México existen varias especies de pinos tropicales y subtropicales que no han sido estudiados con fines de plantaciones forestales comerciales por parte de México, pero sí lo han hecho otro tipo de organismos internacionales como es Cancore, y ellos sí han visto el potencial que tenemos en México para explotar especies eh, con fines de producción acelerada, principalmente de madera. Muchas de las especies, pues como les repito, no han sido estudiadas, entonces ahí se requieren estudios a mayor profundidad para ver si en realidad tenemos potencial o no, que yo estoy seguro que sí lo hay, y ver cómo se debe de manejar la especie, porque no es nada más de que hay potencial, si crece rápido, dale. No, tenemos que ver cuándo hay que podar, cuándo hay que plantar, a qué densidad hay que hacerle, a qué fertilización requiere, cuáles son sus régimen de requerimientos nutrimentales, qué malezas hay que cuidarle, etcétera. O sea, hay una gran diversidad de conocimiento que hoy día estamos ciegos, que no ha habido un desarrollo concreto precisamente de estas especies. Entonces se requiere precisamente estudios un poco más concretos para detonar el potencial que tenemos aquí en México en materia de materiales genéticos nativos. Por mencionar algunos, por ejemplo, el pino o carpa es uno de los pinos que tienen alto potencial de reproducción para plantaciones. El pino pátula que ya hemos mencionado, el caribea, el radiata, tenemos también por ahí el pino gregui, que también tiene un alto potencial, de hecho ha sido demostrado, normalmente para zonas donde el régimen de lluvias no es tan elevado, el pino gregui ha demostrado que tiene capacidad de crecer a una alta velocidad, y me ha tocado verlo en diferentes lugares y ha mostrado precisamente esta capacidad. Y bueno, pues hay otra infinidad de especies, también hay especies para piñón que tampoco han sido explotadas, entonces más que un debate, es una invitación a investigar sobre este tipo de especies, animarse a probarlas y empezar a entender cómo pueden funcionar para hacer la producción. Y si no, bueno, pues adoptar las tecnologías que ya han sido desarrolladas, o por lo menos variedades que han demostrado bajo ensayos de progenie que pueden desarrollarse de manera adecuada, o incluso por eh, ¿cómo se llama? Estudios de origen también han funcionado para determinar que la especie pues, se adapta a las condiciones adecuadas. Hay mucho que trabajar en este aspecto. En realidad el tema de plantaciones aquí en México es muy nuevo. Tan nuevo es que especies que han sido exitosas en otras partes del mundo, aquí en México ni siquiera las utilizamos dentro de plantaciones forestales comerciales formales.
Entonces ahí hay una brecha para las especies nativas, pero no por eso podemos dejar afuera las exóticas. Aquí va a depender mucho de cuál va a ser el objetivo de la plantación, principalmente orientado hacia el mercado. Eso es lo que definirá si va a ser adecuado una nativa o una exótica. Eso es lo que nos va a definir. Muchas gracias por ver este video, espero que te haya sido de mucha utilidad y por favor te pido nos apoyes a compartirlo en tus redes sociales y a suscribirte a nuestro canal de Bosquia y actives la campanita para que no te pierdas ninguno de los videos, para que con esto juntos innovemos para valorar los bosques. Hasta la próxima.